Bueno, buenas tardes a todas. Yo creo que esta tarde no hay discusión, no voy a decir ni todos, porque Vicente y yo estamos en una absoluta minoría, lo cual me encanta. ¿Y qué vamos a hacer? Soy hombre y tengo que presentar como concejal de cultura. Ojalá que pronto tengáis una concejala de cultura también. Bueno, bienvenida a este acto que es uno de los más bonitos por su parte reivindicativa y por su significado dentro de los actos que organizamos la Semana de la Biblioteca, donde, como habéis visto en toda esta semana y la anterior, pues venimos desarrollando actividades en torno a la lectura, a los libros, a la importancia de leer, a los escritores y en este caso a las escritoras. Esas grandes silenciadas por nuestra historia, ¿no? Ha habido y hay grandes escritoras en nuestro país que han sido totalmente silenciadas, ignoradas, incluso muchas de ellas para ser leídas han tenido que utilizar un seudónimo masculino o incluso escribirle la obra a sus maridos escritores. Y eso hay muchísimos ejemplos a lo largo y ancho de nuestra historia y que vosotras esta tarde vais a leer muchos textos de muchas de estas escritoras que han sido injustamente olvidadas por nuestra historia. Yo creo que ha llegado el momento de reivindicar con buen criterio desde la Concejalía de Igualdad a esas escritoras y, por supuesto, también ha llegado el momento de igualarla y elevarla a un plano de igualdad con el hombre, como no debe ser de otra manera, además en todas las artes, no solamente en la escritura, sino en todas las artes. Me han preparado también a mí un texto, así que voy a leerlo, ¿vale? Últimamente he llegado a la conclusión de que el motivo de la polémica creada alrededor de esta obra no está probablemente dentro de ella, sino fuera, en los momentos de cambio vertiginoso, de gran confusión en que viven las gentes de hoy. Los 6 personajes de Olvida los tambores las ha puesto en contacto con un gran problema universal que nos afecta a todos, el de adaptarse al gran cambio general que se impone, nos guste o no, y el de hacerlo sin odio, por mucho trabajo que nos cueste a los unos, a los otros y a los demás allá. Con estas palabras, la gran dramaturga Ana Diosdado describía su obra de teatro Olvida los tambores, estrenada en 1972, escenario de problemas e inquietudes que reflejaban el clima sentimental de la ciudadanía española en su conjunto, aún sin conocer bien los cambios políticos y sociales que se avecinaban. En una de estas últimas entrevistas, poco antes de fallecer en el año 2005, afirmó: «Tengo ganas de olvidarme de los tambores. Olvidémoslo esta tarde y escuchemos palabras que reflejaron nueva esperanza en una España que florecía». Pues nada, os doy las gracias a todas por venir esta tarde y gracias por poner con voz de mujer esos textos de escritoras tan importantes de nuestro país. Muchas gracias y le dejo la palabra a mi compañera Mari Correa. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos, aunque él diga que no, bienvenidos, un año más a esta conmemoración del Día de las Escritoras. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de sus concejalías de Cultura e Igualdad, celebra por 8º año consecutivo este acto, uniéndose a la Biblioteca Nacional de España a rendir homenaje a todas esas mujeres que nos han ido transmitiendo a través de la escritura miles de historias y miles y emociones, durante siglos, incluso siendo invisibilizadas. 1975 fue el punto final de 39 años de represión y de oscuridad, pero también fue el año decisivo del inicio del gran cambio político que significó para nuestro país la transición. La gran reconciliación nacional que sentó las bases de la democracia en España. 50 años después nos preguntamos qué escribían las mujeres en esa época, qué libros publicaban, bajo el lema 1975, escribí, compañeras. En este acto queremos profundizar en un momento concreto de la historia de nuestro país, centrándonos en obras y libros de escritoras españolas como Carmen Martín Gaite o Gloria Fuertes.
que son un referente de la literatura del siglo XX, hasta la humildad de la literatura de kiosco representada por Corín Tellado, reconocida por la UNESCO en 1975 como la escritora más vendida en lengua española. Después de tantos años silenciadas, escritoras como Lidia Falcón y Carmen Alcarde pudieron empezar a publicar obras, ensayos o revistas como Vindicación Feminista. Era el momento de retomar la lucha por la igualdad de oportunidades y de reivindicar una agenda propia para las mujeres. Pero en toda España se organizaron encuentros y se formaron asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres y de su visibilidad en el mundo de la creación. Las escritoras activas en torno a 1975 reflejan en muchas de sus obras el deseo de un cambio profundo y radical en la vida de las mujeres. Denuncian la falta de libertad y de autonomía, dan testimonio de lo que ocurre fuera de España, exigen un nuevo orden amoroso y un cambio en las leyes que les han venido marginando durante el franquismo. Esta tarde disfrutemos con diversos textos que profundizan en la España de los 70 y lo haremos como en otras ocasiones, a través de las voces de las mujeres de nuestra localidad. Para ello, un año más contamos con la colaboración de organismos como el Centro de Educación Permanente Entre Olivos o la Residencia Escolar La Granja y otros colectivos como la Asociación de Mujeres Úticas y el Club de Lectura. Desde el Ayuntamiento de Marmolejo queremos dar nuestro más sincero agradecimiento por su compromiso con la visibilización de tantas y tantas mujeres escritoras a lo largo de todas las ediciones de este acto. Solo me queda desearles que disfruten de cada autora seleccionada, de cada texto o poema, y que descubran grandes obras de nuestra literatura que les inviten a sumergirse en la gran aventura de la lectura. Muchas gracias. Ahora ya da paso Vicente. María José Ragué. Nació en Barcelona en 1941, ciudad en la que falleció en 2019. Fue una investigadora, crítica cultural, ensayista, autora teatral, periodista, profesora universitaria y especialista en la contracultura catalana. Muy activa en el movimiento feminista, introdujo la perspectiva de género en el estudio y el teatro. Hoy escucharemos un texto de su obra En California Trip. Da voz Josefa Rodríguez Lozano, de la Asociación de Mujeres Úticas. Parque de la Comunidad. Antes era un solar sucio y abandonado, lleno de barro y de basura, donde los estudiantes que no querían pagar aparcamiento aparcaban sus coches. De la noche a la mañana se convirtió en un parque con bancos, césped y flores en el que los niños jugaban y los jóvenes cantaban y tomaban el sol. Ocurrió así. Los solares al este de Telegraph Avenue eran hace unos años un barrio de casas viejas habitadas por los hippies, pero por motivos poco claros la Universidad de California compró estos solares y demolió las casas. Uno de los solares se convirtió en una residencia para estudiantes, sin embargo el otro solar permaneció abandonado, convertido en un barrizal sucio, lleno de basura y objetos abandonados. El 19 de abril de 1969 se distribuyeron en Berkeley unas octavillas que decían lo siguiente: el domingo 20 de abril a la 1 de la tarde, el lado sudeste del solar al este de la manzana 2400 de Telegraph Avenue se convertirá en el Parque de la Comunidad y un lugar de reunión. Esta área, ahora sucia y desolada, será verde y viva. Se allanará el suelo, se plantará césped, se colocarán bancos y se erigirán esculturas. Ayudad a realizarlo. Venid con nuestras palas, azadas, rastrillos, mangueras, hierbas, instrumentos, ideas, cualquier cosa. Todos en la comunidad tenemos algo que ofrecer y solo servirá a nuestros intereses un lugar construido entre todos. Automovilistas, cooperad mañana no aparcando vuestros coches. Los parques son para las personas. Como en un sueño fantástico, los estudiantes que el lunes 21 se dirigían a la universidad se encontraron un parque cubierto de césped, con senderos, flores, bancos, esculturas y columpios. Y en un poste estas palabras: Parque de la Comunidad,
Poder la comunidad. Parque de la comunidad había nacido del deseo y no de la necesidad, y con él los hippies demostraron el milagro de construir de la nada un hermoso parque. Sería una experiencia importante. Se dramatizó una protesta contra la premisa básica de la cultura actual, y es que la acumulación ilimitada sea permisible. Con el tiempo, el Parque de la Comunidad se convirtió en un centro de atracción. La gente acudía al campus preguntando dónde fue que cambió todo en un día. Concha Alós, escritora española nacida en Castellón en el año 1926. Su obra se enmarcó dentro del realismo y del testimonio social, tratando de forma directa temas poco habituales en esa época, como por ejemplo el sexo, la homosexualidad y la prostitución. Obtuvo 2 veces el Premio Planeta con sus obras Los enanos y las hogueras. Hoy escucharemos un párrafo de su obra Os habla Electra. Da voz Nazaret Cabanilla Urbano, alumna del Centro de Educación Permanente Entre Olivos. El caso es que secretamente, de mudada, intuí que tenía que defenderme disimulando para que mi bastardía no llegase a construir una tara, un opio habitual y continuado. Así es que, tragando como pude el nudo que se me había instalado en mi garganta, respondí a las palabras de Chantal con alma, creo que serena. Mi padre es más que el tuyo, para que lo sepas mucho más. ¿Y dónde está tu padre, idiota? Mi padre está en una isla, buscando madera para construir una arca, porque el mundo se acabará y solo nos salvaremos mamá y yo. Una pareja de cada especie y las personas que a Electra y a mí nos dé la gana. Tú te ahogarás como un cerdo, tú y todos. La intensidad profética de mi voz debió impresionarla y tardó unos minutos en reaccionar. Luego repuso, ¿un arca, como la de Moisés? ¡Qué embustera! Y, sin embargo, ha sido verdad. Chantal se ahogó una tarde de agosto y el arca existe. No sé si las palabras que pronuncié siendo una niña tenían fundamento ni si provocaron un oculto y verdadero poder, pero me ronda la certeza de que la fe absoluta en algo, lo que desearemos sobre todas las cosas, sin miedo se cumple inexorablemente. O habla Electra, 1975. Lidia Falcón, política y escritora española, nacida en Madrid en 1935. Licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo, y doctora en Filosofía. Se ha destacado por su defensa del feminismo en nuestro país. Sufrió persecución y tortura por sus ideas durante la dictadura franquista. Hoy escucharemos un texto de su obra Es largo esperar callado. Da voz Maripaz Lara Gutiérrez, concejala del Ayuntamiento de Marmolejo. ¿No podrías emplear el tiempo que gastas en quejarte haciendo las cosas? ¿Crees que el hombre de la casa debe ignorar todo lo que se refiere a la familia? ¿Crees que tu papel concluye cuando me entregas el dinero que ganas? ¿Sabes las notas que ha sacado Marcia este trimestre? ¿Piensas resolver algo ahora? Siempre tienes un mañana que nunca llega, como consuelo de todo lo que no haces. Pero para mí la vida es corta, muy corta. No tendré tiempo de hacer ni la 10ª parte de lo que quisiera. Y tú desperdicia la tuya sin ningún remordimiento. Y ahora toda tu actividad política reducida a 2 notitas que haces al mes sin verificar la información y 4 charlas de sobremesa. Y obedecer y callar. Por eso te llueven los elogios. Ya no podemos tratar ni a solas los problemas planteados entre nosotros y con el partido, porque te da miedo la crítica, la lucha, el enfrentamiento. Te has vuelto viejo sin haber madurado. Ya no me interesa. Creí que aquel joven con talento que conocí podía albergar un hombre sereno, valiente, responsable. Me equivoqué. Has preferido el camino fácil del triunfo, sin esfuerzo, y también has elegido mal, porque debería haberte instalado al lado de los que ganan. La pereza te vence. Si un día yo no me levanto de la cama, tú tampoco. Sales de la casa cuando yo salgo y entras cuando yo entro. Y si yo no escribo, tú tampoco. Y si duermo, duermes. Y si velo, velas. Si has creído que era eso lo que yo quería, una sombra, un obediente y un manso huésped de la casa, te equivocas. No puedes seguir esperando. Se ha acabado, Rubén. Hasta hoy creo que te he dado todo lo que tenía. Y no sé hasta qué punto me voy con las manos vacías. Es largo esperar callado. 1975.
María Aurelia Capmany nació en Barcelona en el año 1918, donde falleció en 1991. Fue una novelista, dramaturga y ensayista española. Fue también una destacada feminista, activista cultural y antifranquista, muy involucrada en la política de la transición en Cataluña. Hoy escuchamos un texto de su obra La mujer, mujer, mujercita, mujerona. Da voz a Andrea López Barrera, alumna de la residencia escolar La Granja. En tiempos pasados se contaba un dicho claramente revelador de la feminidad recatada, propia de una dama. Decía así: si un diplomático dice sí, quiere decir quizá. Si dice quizá, quiere decir que no. Si dice no, no es un diplomático. Si una dama dice no, quiere decir quizá. Si dice quizá, quiere decir que sí. Y si dice sí, no es una dama. Una dama era pues una mujer que no decía sí nunca. Claro que quedaba sobreentendido que este sí prohibitivo se refería a la aceptación de la relación amorosa a la que debía accederse, siempre suponiendo que se tratara de una dama sin pronunciar ese sí famoso. La dama tenía que acceder al sí amoroso al tiempo que debía negarse a acceder estableciendo, por tanto, un desconocimiento absoluto de todo acto voluntario que pudiera conducir a la relación amorosa. Está claro que al mismo tiempo y paradójicamente se daba por supuesto que la existencia de esa dama que nunca decía que sí estaba dedicada exclusivamente al amor. Su horizonte era el amor y el único oficio honorable para ella era el de la legalidad del amor. María Victoria Atencia, nacida en Málaga en 1931, es una poeta española perteneciente a la generación del 50. Su obra se diferencia en 3 etapas, la primera emotiva, la segunda basada en lo doméstico y la tercera centrada en el arte, la pintura y la música. Tiene numerosos reconocimientos, como el Premio Real Academia Española o Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Hoy escucharemos un texto de su obra Marta y María. Da voz Antonia Nieves Pedraja, alumna del Centro de Educación Permanente Entre Olivos. Una cosa, amor mío, me será imprescindible para estar reclinada a tu vera en el suelo. Que mis ojos te miren y tu gracia me llene, que tu mirada colme mi pecho de ternura y enagonada, toda no encuentre otro motivo de muerte que tu ansia, más que será de mí cuando tú te vayas, de poco o nada sirve, fuera de tus razones, la casa y sus quehaceres, la cocina y el huerto. Eres todo mi ocio. ¿Qué importa que mi hermana o los demás murmuren si en mi defensa sales? Ya que solo amor cuenta. Marta María, 1976. María Beneito, poeta y novelista española nacida en Valencia en 1920, donde falleció en 2011. Su trayectoria fue bastante irregular por su larga ausencia en la publicación de títulos. Nunca le gustó que la clasificaran. Escribió obras de diferentes géneros literarios, en castellano y en catalán. Hoy escucharemos un fragmento de su poema La dama boba. Da voz Manoli Puente, miembro del Club de Lectura. Son 39 años de nubes y humo y niebla, llenando lo que quizás sea vida en el limbo de la baba, el caminar a tumbo, la mano que pesa un aire desconocido, los ojos que miran, la ceguera en la luz y los colores más frenéticos. 39 años de madre sufridora, con una hija que no vive, ancho cadáver, que tiene hambre y tiene frío y seso y lágrimas. La hija que sería una gran comodidad verla vegetal, quieta, florecida en la ventana, como un árbol tímido, pero que lleva sangre caliente bajo la piel.
y a veces encuentra al hombre y roba su vivir animal. Una esquirla fugitiva de claridad dorada, envenenada y turbia. 39 años y al fondo la miseria de siglos anunciándola. Generaciones de hambre, de manos, de voces, pidiendo, reclamando. Insuficiencia de pan, justicia, libertad. Resumen de una raza que muere, luz agotada, con el monstruo cerrando la puerta, haciéndose frecuencia. Final del tercer acto. ¿Y qué hacer? Han sido 39 años. Carmen Martín Gaite. Nació en Salamanca en el año 1925 y murió en Madrid en el año 2000. Fue una novelista y ensayista perteneciente a la generación del medio siglo. Su obra está compuesta por teatro, novelas, poesía, artículos para diarios y guiones para series de televisión. Hoy escucharemos un texto de su obra Retahíla. Da voz Lola Granado, miembro del Club de Lectura. Carmen Martín Gaite. Nació en Salamanca en el año 1925 y murió en Madrid en el año 2000. Fue una novelista y ensayista perteneciente a la generación del medio siglo. Su obra está compuesta por teatro, novelas, poesía, artículos para diarios y guiones para series de televisión. Hoy escucharemos un texto de su obra Retahíla. Da voz Lola Granado, miembro del Club de Lectura. Las primeras novelas de amor que he leído en mi vida ha sido ahí tirada por el suelo en siestas de verano, con el libro en la alfombra, y aquel simple acomodo del cuerpo a la postura más propicia coincidía ya con el movimiento ávido de la mano que se adelantaba a buscar la página donde había quedado pendiente el episodio que había hecho galopar mis sueños la noche anterior. Y era tal el deseo de intrincarse por aquellos renglones apretados, de viajar, de volar a sus través, que todo en torno desaparecía, hasta que un día me miró la abuela. Era antes de la guerra, tendría yo 8 años, pero qué bien me acuerdo. Levanté los ojos y comprendí que los suyos llevaban un buen rato espiándome. «Pones cara de loca leyendo esas novelas», dijo entonces la abuela. Y en el momento en que me levanté bruscamente y me escapé a mi cuarto sin contestarle nada, inauguré una separación que no iba a ser en adelante más que acentuarse entre lo mío y lo de los demás. Leer, desde aquel día, se convirtió progresivamente para mí en tarea secreta y solitaria. Carmen Kurtz, escritora española que nació en Barcelona en 1911. Allí murió en 1999. Su obra, firmada siempre con el apellido de su marido, Kurtz, se centró principalmente en literatura infantil, aunque también escribió numerosas novelas muy involucradas con la condición de la mujer en la posguerra. Hoy escucharemos un texto de su obra Cándidas Palomas. Da voz Susana Jurado Solís, de la Asociación de Mujeres Útica. Sí, mujer, aún no has cumplido los 50 años y estás muy bien para tu edad. ¿Qué es estar bien? ¿Estar sana? Entonces estoy muy bien. Pero en cuanto a lo demás, no me hago ilusiones. Claro que veo por ahí cada ejemplar que ya. Deben de tener más gracia que yo. No soy coqueta, nunca lo he sido. Ni me gusta hacer carantoñas a los hombres. Me saldría mal, sería ridículo. La única persona que me ha encontrado bonita ha sido mi madre. Mi madre me miraba como si yo fuera el compendio de las perfecciones. ¡Qué cosas! Y además me decía que yo valía para todo, lo que no es cierto. Pobre madre. Cuando papá huecó el ala se quedó pasmada, ni siquiera se enfureció. Los hombres, repetía. ¿Qué puede tener esa suripanta como ella decía que no tenga yo? La suripanta era 15 años más joven y supongo que sabía hacer carantoñas. Mi madre, después de haberse preguntado qué error había cometido, tuvo que buscarse un trabajo. La cosa no era fácil en aquellos malos años de la posguerra y se le ocurrió cuidar a viejos. Poco a poco se fue haciendo una clientela
Iba a la casa, los lavaba, les cortaba las uñas de las manos y de los pies cuando hacía falta, les afeitaba o les hacía el moño según el sexo, les leía el periódico si veía que les interesaba, y a otra cosa. Parece mentira, pero no le pagaban mal. Con tal de no tocar a un viejo, hay gente que paga lo que sea. Al principio le dio un poco de apuro lavar a los hombres, pero al fin yo lo hacía como si tal cosa. Venga, ahora el pajarito. Y el viejo confiaba su pobre sexo a las manos castas y bondadosas que también le lavaban el culo, los sobacos, los pies y las orejas, que los bañaba si hacía falta. La llamaban doña Eulalia y se hizo respetar desde el primer día. No sé por qué me viene a la memoria todo esto, Lorena. Es decir, sí lo sé, por Teresa y sus confesiones, que siempre fueron cautelosas como si yo, por el hecho de no haberme casado, fuera tonta. Mi madre siguió cuidando viejos hasta que ella misma fue vieja. Carmen Gómez Ugea. Nació en Gijón en 1945, donde falleció en 2022, con 77 años. Licenciada en Filosofía y Letras, fue una escritora de narrativa juvenil, infantil y para adultos. También colaboró escribiendo artículos para periódicos y revistas. Hoy escucharemos un texto de su obra Cántica de Agüero. Da voz María Teresa González García, alumna del Centro de Educación Permanente Entre Olivos. Constanza, que últimamente andaba inquieta por encontrar el tono preciso que definiese sus relaciones con Simón, le sonrió encantada y decidió escribirle aquella misma noche la carta que ya había redactado mentalmente. Estimado amigo, estando ya cercana a mi marcha para desposarme con el hombre que me ha deparado el proceloso destino, pensando que después del Himeneo no volvamos a vernos en mucho tiempo, quiero que sepas cuánto bien me hizo tu amistad, que fue para mí un bálsamo curativo de la llaga de mi corazón huérfano de padres y amigos. No estoy de acuerdo con que los hombres tengan el cerebro enfermo, porque tú, tan inteligente y bondadoso, no das muestra de ello. Te recordaré siempre con afecto, y recuerda estas mis palabras, que te dono como prueba de mi amistad. No muestres a los demás la fortaleza de tu espíritu, que la escondes bajo el aspecto de una magnolia no hollada. Que la de Paira te proteja, mi niño. Leyó la carta varias veces y se durmió satisfecha de sí misma. Johanna Torres, escritora española, poeta y dramaturga que nació en 1931 y murió en 2017 en Galicia. Toda su obra está escrita en gallego y toca diferentes géneros como la poesía, el teatro, literatura infantil y juvenil. Hoy escucharemos un texto de su obra Adiós, María. Da voz Irene Carrasco Selfa, alumna de la residencia escolar La Granja. El abuelo siempre que llega del campo se sienta en una silla de respaldo alto. Este hombre es un tipo especial que mide 1,90 m, que todas las mañanas se levanta a las 6:30 con una voluntad francamente admirable, digna de tenerse en cuenta si la usara para todo. Hace gimnasia sueca, hay que mover la máquina, dice, hay que cuidarse, un hermoso ejemplo para toda la familia. Siempre que llega se sienta y se pone a leer el periódico, muy cerca de la botella, y ahí me las den todas. Y la advertencia de la vieja es la misma más o menos todos los días. Kaiser, pero hombre, que te sube la tensión con el alcohol. A todo esto, él como si nada, que no se cura de empinar el codo en el resto de su vida, que tiene el vicio de antiguo y remojar el gaznate en lo suyo. ¿Para qué sacrificios de esta índole? Decidme, señores, ¿para qué si después volveremos a lo mismo? Él, como ser humano, se llama Bruno, y lo de Kaiser le viene por los bigotes, pero por el apodo no se ofende. Así le llama a todo el mundo, y nunca pasó nada. Hoy se puso en manga de camisa y dijo, para ya, Pepa, para de dar la murga. Pero qué pesada esta mujer, llueve sobre mojado al demonio ya. A legua se entiende que no está el horno para bollos, y además fríamente tenemos que reconocer que la abuela es una pura roncha. Hay que contarle la inspiración a tiempo, que si no, menuda ella. No es ninguna broma trabajar 8 horas en una fábrica de la ceca a la meca, y con el recalmón que carga, cómo machaca el calor.
Arantxa Urretavizcaya, escritora española nacida en Guipúzcoa en 1941. Su obra, escrita totalmente en euskera, está compuesta de poemas, novelas, guiones y traducciones de novelas. Es académica de la Real Academia de la Lengua Vasca. Hoy escucharemos un texto de su obra, ¿Por qué, cariño?, da voz Antonia Dava López, alumna del Centro de Educación Permanente Entre Olivos. En esos días de las flores rojas se ha calmado del todo el mar tras los párpados, cariño. Los caracoles, en ese tiempo, érase una vez una madre sin hijo, y esa madre creía que el camino que se debe hacer para llegar a la felicidad estaba lleno de mares y tormentas. Los ríos se han secado. Esa madre creía que el camino hacia la felicidad era agotador y heroico, muy agotador, y no tan heroico, que tras una disciplina totalmente aburrida y dura pueden obtenerse las llaves que abren los placeres del mundo, mujeres arregladas, perfumadas, frágiles, tímidas, dulces, pero que por la noche cuidan el sueño del hombre como si fuera un preciado tesoro. Duerme, hijo, no llores. Papá va a despertar. Corín Tellado, escritora española que nació en 1927 y murió en el año 2009 en Asturias. Su obra se centró en la literatura romántica, con más de 5.000 novelas y relatos de amor publicados, consiguiendo el premio Guinness de los récords en el año 1994 como la autora más vendida en idioma español. Hoy escucharemos un texto de su obra Mi mujer eres tú, da voz Loli Martín Peña, del Club de Lectura. La señora Millán quisiera moverse del sillón, pero no podía. Había oído tantos reproches en un segundo que ni siquiera sabía si el respirar estaría prohibido en aquella casa. Pero sí tenía los oídos conscientes y pudo oír la conversación que tenía lugar en el pasillo. Oyó cómo se abrió la puerta y la voz potente de Alán gritando: «Ya está, Andrea, ya está. Ahora sí me dejarás besarte como yo quiera. ¿Te das cuenta? Ya está. Lo tengo en mi poder. Fiona ya se ha casado en México y espera el tercer hijo. Oye, ¿por qué me miras así sin decir nada? Me deja. Oye, ¿no te das cuenta? Nos casamos, podemos casarnos cuando tú digas, mañana, mañana mismo». Alán la miró desconcertado. «Estás como alelada», reía de súbito tomándola en sus brazos. Pero esto, aunque no lo veía la madre de Alán, lo adivinaba. «Andrea, estás como la nieve. ¿No me has entendido? Estaba afeitándome cuando me llamó el abogado. Me dijo: ya está todo listo, demostrada la anulación. Puedes casarte cuando guste. Alán, cariño, podemos ser el uno del otro sin que nadie nos censure. ¿No es maravilloso? Oye, ¿por qué me miras así?». La besaba. Andrea fue a decir algo, pero quedóse silenciosa, con los labios perdidos en lo de Alán y las manos enredadas en la nuca masculina. Lourdes Ortiz, escritora, dramaturga, novelista, ensayista y traductora española, nacida en Madrid en 1943. Su obra se centra en temas como el feminismo, el poder, las relaciones humanas y en los mitos clásicos o la historia. Hoy escucharemos un texto de su obra, Luz de la memoria. Da voz Carmen Lozano Martínez, alumna del Centro de Educación Permanente Entre Olivos. Si quiere que le diga la verdad, en ningún momento se me había podido pasar por la cabeza en qué asunto estaba metido mi hijo. Como hacía ya casi 2 años, más o menos, desde que se casó, que no había vuelto a saber nada de él, pues la verdad es que no había vuelto a preocuparme ni de él, ni mucho menos de su idea. Yo sabía que andaba desde hacía mucho tiempo dándole vuelta al marxismo y a toda esa historia, pero en ningún momento me figuré que fuera capaz de cooperar directamente con los enemigos de España. Así,
Como se lo digo, uno es tonto y siempre sigue teniendo confianza en los hijos. Y como ya sabe cómo están ahora los católicos, que a veces, por lo que dicen, no hay quien les distinga de un comunista. Pues yo creía que a lo sumo estaría metido con la JOC o una mierda de esa. Cuando llegué a la dirección y el comisario, que estuvo muy correcto, me informó de que Enrique formaba parte de hacía ya varios años de no sé qué grupo, marxista, leninista, se me puso una rabia aquí en el cuello, una indignación que le aseguro que si lo hubiera tenido delante le parto la cara ya mismo, delante del comisario. Rosa Chacel, escritora española de la generación del 27 que perteneció al movimiento literario Las Sin Sombrero. Nació en 1898 en Valladolid y murió en 1994 a los 96 años de edad. Tuvo que exiliarse durante la dictadura franquista. Escribió novelas, cuentos, poesías, ensayos y guiones para series de televisión. Hoy escucharemos un texto de su obra Barrio de las Maravillas. Da voz Carmen Sánchez González, alumna de la residencia escolar La Granja. La confianza. Ya está explotando la confianza. Es dominante. Se lo he oído decir a su madre y cuando se lo oí me parecía injusto. Pero no lo es. Elena es dominante. ¿Y qué? Aunque lo sea, tengo confianza en ella. Mi madre no es dominante y la de Elena tampoco. Las dos parece que siempre están pidiendo perdón, cosa que me saca de quicio. Y supongo que también a Elena. En eso estamos iguales. Nunca hemos hablado de ello, pero yo me lo imagino. Elena es dominante y nunca pediría perdón a nadie. No sé, no puedo imaginar qué podría hacer Elena para tener que pedir perdón. Claro que sí se equivoca, como cuando uno da un pisotón a cualquiera, sin querer. En ese caso uno pide perdón maquinalmente. Pero que Elena cometiese un error grave, que hiciera algo feo, imposible. No quiero hacerme ilusiones, pero la verdad es que me está sometiendo a un suplicio, a una prueba debe ser. Debe de estar viendo a dónde llega mi confianza. Y claro, eso solo lo puede hacer si está segura de que la cosa no va a decepcionarme. Elena Soriano, escritora española, maestra y filósofa que nació en Madrid en 1917, ciudad en la que murió en 1996. En sus obras trató problemas femeninos como el tabú de la virginidad, el deterioro del amor conyugal o el sufrimiento de las mujeres al ser abandonadas ante la maternidad. Hoy escucharemos un texto de su obra Femirama. Da voz a Amparo Lozano Villar, concejala del Ayuntamiento de Marmolejo. En este país, ante un posible valor femenino de la ciencia, la arte, las letras, la política, casi nunca se observa una predisposición favorable. La apertura franca, la confianza plena y en modo alguno el reconocimiento fervoroso cuando todo ello se considera tan normal ante valores masculinos más o menos legítimos y demostrables. Indudablemente hay una resistencia psicológica de la mentalidad colectiva a toda autoridad femenina, por un atavismo de viejísimas raíces que condicionan los juicios estigmativos sobre la personalidad de toda mujer que destaca, provocando una desdichada lamentación. Si fuera un hombre, en efecto, si muchas mujeres fueran hombres, serían incorporadas de otro modo a la historia por los hombres que la escriben. En suma, las mujeres no hemos conquistado todavía el crédito intelectual. Pero si hubiéramos tenido el apoyo sincero y efectivo que ha merecido la vocación cuando es masculina, no seríamos las extranjeras que todavía somos al conocimiento. De algún modo, llegará el día en que la mente del hombre se abra al pensamiento de la mujer y entonces la patria será más amplia. Gloria Fuerte, poetisa española incluida en la generación del 50. Nació en Madrid en 1917, ciudad en la que murió en 1998. En su poesía defendió a las mujeres, al pacifismo y al medio ambiente. Muchas generaciones en nuestro país crecieron viéndola en televisión española en programas como Un globo, dos globos, tres globos o La cometa.
Hoy escucharemos un poema de su libro Obras incompletas. Da voz Ana María Gallego Montilla, alumna del Centro de Educación Permanente Entre Olivos. Hago versos, señores, hago versos, pero no me gusta que me llamen poetisa. Me gusta el vino, como a los albañiles, y tengo una asistenta que habla sola. Este mundo resulta divertido, pasan cosas, señores, que no expongo. Se dan casos, aunque nunca se dan casas, a los pobres que no pueden dar traspaso. Sigue habiendo solteras con su perro, sigue habiendo casadas con queridas, y a los déspotas duros nadie les dice nada. Y leemos que hay muertos, y pasamos la hoja, y nos pisan el cuello y nadie se levanta. Y nos odia la gente y decimos, la vida, esto pasa, señores, y yo debo decirlo. Marta Portal, escritora, crítica, periodista y profesora española perteneciente a la generación del 50. Nació en Asturias en 1930 y murió en Madrid en el año 2016. En su obra refleja temas como la educación de la mujer y la doble moral. Hoy escucharemos un texto de su obra El buen camino. Da voz María Pozo Abad, del Club de Lectura. Acabo de escribir dos destinos que se cruzan en el río y quizá debiera extender más geográficamente esta reflexión. No solo en el río, en todo Perú, en todo aquel hemisferio. Allí los destinos tienen un camino y destino. No son la misma cosa, no se confunden. Un itinerario circular. Son círculos que se entrecruzan, que se agobian, que se atestiguan. Aquí, en esta latitud nuestra, los destinos tienen itinerarios rectos, seguidos, lineales. Se cruzan en tres formas, agudas, rectas u obtusamente. O no se cruzan nunca, existen simultáneos, contradictorios y diferentes, o parecidos y afirmantes, perpendiculares o paralelos, abriéndose o cerrándose más. El encuentro está referido al pasado, al presente o al futuro, contradiciéndose temporalmente. Pero allí, en el río, en las páginas del diario de Amelia, se transparentan las personas y los estados de ánimo, repetidos, reiterados, regresados de una momentánea oscuridad, de una breve opacidad, iluminados y ensombrecidos, nunca al de todo oído, amenazantes de regresar, vivos o muertos, pero siempre en órbita circular por los espacios. Bueno, pues con la voz de nuestra vecina Mariposo terminamos este acto que nos ha trasladado a la mitad de la década de los 70. Os animo, yo creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer hoy a las mujeres escritoras, que os preocupéis por la novela o el libro del que habéis leído un fragmento y lo leáis entero, cada uno el vuestro, que lo solicitéis en la biblioteca, si está estupendamente, y si no está, lo compramos. Así que yo creo que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer hoy a esas mujeres que hemos leído sus textos bellísimos y reivindicativos en esta tarde. Gracias, por supuesto, a la autora seleccionada. Hemos conocido cómo se vivía en la España previa a la transición democrática, cómo sentían las mujeres toda la presión social que las relegaba al hogar y las silenciaba ante el resto del mundo, y cómo se preparaban para el gran cambio que se avecinaba. Espero que hayan disfrutado de ella y que se hayan quedado con ganas de conocer más a fondo su obra. Muchas de ellas las encontrarán en la biblioteca municipal y, como he dicho, si no están, las compramos. De nuevo, muchas gracias a todas las mujeres que han participado esta tarde en este acto y a todas aquellas personas que nos habéis acompañado. Muchísimas gracias, es una tarde inolvidable. Gracias, nos vemos.